En esta noche vamos a tener una noche más del estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, los 36 que estamos conectados. Bendito Dios. Vamos a hablar de un tema muy bonito de esta semana. Y de hecho los invito para desde ya tomar asiento el otro viernes, porque trataremos con la ayuda de Dios de todos los viernes tener un tema de estudio. Estamos comenzando estas horas un poco tarde por la situación de la Santa Convocatoria, pero otra semana sí no hay Santa Convocatoria, entonces iniciamos 7 de la noche. Tenemos un tema muy bonito, un tema profético. El tema que traeremos para la otra semana es las 2300 tardes y mañanas. ¿Quiere entender cómo es esa situación, verdad? De las 2000, de la profecía más larga, de las 2300 tardes y mañanas. Tenemos a 3 hermanos que nos van a ayudar también con ese lindo tema que vamos a dar. Y después, el otro viernes, el 18, el 11 es 2300 tardes y mañanas. El 18 va a ser, vamos a ver, vamos a tener con nosotros al tema evolución versus creación, correcto, ajá. Evolución versus creación, ¿ok? Van a ser temas muy, muy, muy bonitos, primero Dios. Así que los invitamos para que agarren cuaderno, lápiz, inviten a sus amigos, porque la iglesia de Limoncito no se detiene aquí. Los viernes de noche, viernes de estudio. Ok, la reforma. El tema de la reforma es un tema muy bonito, muy interesante. Tenemos con nosotros a 3 panelistas. Tenemos a una persona muy especial con nosotros que es de Limoncito. Vamos a invitarlos para iniciar desde ya, para que se presenten. Bueno, tenemos al hermano Freddy Espinosa, un buen amigo mío, Freddy, para que salude a los hermanos y visitas que nos ven en Facebook y nos ven aquí en Zoom. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Tengan un muy feliz sábado. Que podamos sacar provecho del estudio de la palabra. Felicitar al hermano Carlos. Por ahí pude agarrar un poco de lo que estaba conversando. También estaba con el culto, ¿verdad? En mi iglesia. Sin embargo, es bueno, ¿verdad? Iniciar las horas del sábado estudiando la palabra de Dios. Así que mis hermanos, esperamos que lo que podamos compartir de este tema de la reforma, pues pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que pueda ayudarnos también a entender lo que ocurrió y lo que ha de venir, ¿ok? Amén, muchas gracias, hermano Freddy. Claro, agradecer a nuestro hermano Carlos Arrieta. De hecho, mañana tenemos en Sociedad de Jóvenes un panel parecido a eso que vamos a hablar hoy, acerca de los diezmos y ofrendas. ¿Plan de Dios proviene de Dios o es invención de los hombres? Así que también traigan lápiz, lapiceros, apuntes, ¿ok? Tenemos a una segunda persona muy querida por la iglesia de Limoncito, invitado también, a nuestro hermano Ejitan Chulet. Hermano Ejitan, para que se presente, que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Una bendición estar con ustedes. De igual manera, estoy escuchando al hermano Arrieta con un tema bastante interesante. No quería involucrarme porque se haría largo ese tema tan interesante. Pero bueno, aquí estamos y estamos dispuestos a hablar un poco acerca de la historia y la importancia de la reforma para este tiempo, ¿verdad? Porque la reforma no ha terminado, pero dejaremos eso una vez que se empiece a desarrollar el tema. Bendiciones y que el Señor pueda estar con nosotros hoy. Saludos. Ok, muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos a una persona muy especial por acá, de la casa. Vamos a invitar a la... no lo digo porque después se pone nerviosa. A la hermana Marisela González. Marisela, para que se presente. Muy buenas noches. Feliz sábado. Aunque no diga nada, de por sí estoy nerviosa, hermano, pero esperemos en Dios que pueda hacer de reflexión todo lo que vayamos a decir, que lo podamos guardar en nuestro corazón y que pueda ser de mucha bendición, incluso para nosotros mismos, porque uno sí. Ok, iba a llamar a la teóloga. Bueno, ok.
Hermanos, vamos a orar y vamos a iniciar el programa de esta noche, ¿ok? Oremos, querido Dios y Padre, te damos las gracias porque nos permites iniciar este programa. Gracias por el culto, el vencimiento de sábado, por las hermanas, ¿verdad? Lanet y Losbeth y los que la acompañaron. Muchas gracias por todo ese equipo de trabajo. También por el equipo de trabajo de la segunda parte de la Santa Convocatoria, con nuestro hermano Carlos dando el tema. Bendiga a cada uno desde el servicio de canto hasta la última oración. Bendice ahora esta tercera parte, Señor, a mi persona, al hermano Freddy, al hermano Ejitan y nuestra hermana Marisela, y a cada uno de los que están aquí en Facebook, también viéndonos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Ok. Cuando hablamos de la reforma, hablamos de un plan. Vamos a ver, ¿quién de los tres? Esa pregunta no estaba ahí. ¿Un plan rescate o era un secuestro? Cuando hablamos de la gran reforma, vamos a ver, ¿quién quiere ser el voluntario o la voluntaria? Los micrófonos están abiertos. ¿Quién quiere hablar? Cuando hablamos de la gran reforma, ¿es un plan de rescate o de secuestro? Quiero empezar. Dígame. Quiero empezar para hacer más dinámico. Sí, quiero hablar para hacer un poco más dinámico el tema, ¿verdad? Y mientras permito que los dos hermanos o cualquier hermano del público que quiera aportar pueda ir formando sus ideas, porque así es como se forma el sentido de la conversación, ¿verdad? El título es la reforma, rescate o secuestro, ¿verdad? Bueno, eso depende. Depende de los participantes, porque para un grupo es un secuestro y para otro grupo es el rescate, pero bíblicamente hablando, la reforma nosotros lo vemos más bien como un rescate de la garra de Satanás, porque durante la Edad Media un poder dominante gobernaba el mundo y lo gobernaba de una manera siniestra. Entonces, ustedes saben, el término reforma significa volver a algo como estaba originalmente, o sea, volver a darle la forma original que tenía, es reformar, es decir, volver a formar, volver a darle a una situación o a algo la forma que tenía antes. Yo veo eso como un rescate, ¿verdad? En otras palabras, se desvirtuó la forma, se desfiguró el elemento principal y entonces se tuvo que volver a meter mano para darle la forma que tenía antes. Eso es como un rescate. Es como cuando usted está en la casa y usted lo dejó ordenado y la casa se le desordena. Y entonces usted vuelve a ordenar la casa, a ponerlo como estaba antes. Entonces, para empezar la conversación, la reforma, bíblicamente hablando, es un rescate y bíblicamente hablando siempre es necesaria una reforma. Cuando el pueblo de Dios se aparta de los mandatos divinos y se aparta de las formas de culto que Dios ha puesto para honrarlo a Él, entonces Dios necesita gente que reforme, gente que rescate, gente que haga levantar la bandera de la verdad. Entonces, por ahí anda la terminología de la reforma, ¿verdad? Que se parece más a rescate que a secuestro, ¿ok? Y finalizo diciendo que en la parte de secuestro depende, porque para el sistema imperante lo vio como un secuestro, ¿verdad? Y esa expresión lo han utilizado mucho, ¿verdad? Porque yo creo que la reforma no ha terminado. Y las personas que no les gusta la reforma, porque no todo el mundo está a favor de la reforma, las personas que no les gusta la reforma lo van a ver como un secuestro, ¿verdad? Entonces, depende. Pero bíblicamente hablando, la reforma es necesario, es bueno, es deseable y es un rescate. Así como Jesús vino a rescatarnos de la vana manera de vivir, Jesús vino a reformar las cosas. Eso es el más grande reformado. Entonces, le doy la palabra, o le doy las palabras a los demás compañeros para que ellos puedan aportar y construir sobre la idea. Bendiciones. Ok, amén. Muchas gracias, hermano Ejitan. Entonces, es un rescate de principios y valores, más o menos, algo así quiso decir. Vamos a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Marisela o Freddy? ¿Cuál de los dos? Dice Freddy, vamos a ver. Ok, yo quisiera agregarle un poco a lo que estaba mencionando el hermano Ejitan. Vea qué interesante, aparece la reforma en la Edad Media. Y no sé si me voy a adelantar ahí un poco, ahí me avisa nada más, me corta cualquier cosa, pero
también apareció luego algo que se llama la Contrarreforma. Y es interesante porque ese grupo que menciona el hermano Eyitan, que para algunos fue un secuestro, me refiero a ese grupo, ¿verdad? Para ese grupo fue como si hubiera sido un secuestro. Entonces es muy importante que tengamos claro a qué se refiere el hermano Eyitan cuando dice, para algunos es un secuestro, perdón, y para otros es un rescate, ¿ok? Recordemos que a la contrarreforma, que la misma palabra claramente lo dice, ¿verdad? Es lo contrario a la reforma. Se le conoce también como reforma católica, ¿verdad? Y entonces ahí entramos, ¿verdad? En una visión diferente de la reforma. Sin embargo, debemos de tener claro esa diferencia entre qué es reforma y qué es contrarreforma, ¿ok? Para poder saber a cuáles dos grupos es que se estaba refiriendo el hermano Eyitan. Yo, en lo personal, según lo que he estudiado hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo sí creo que la reforma es un rescate, ¿verdad? Creo que la reforma se dio en un momento bastante largo, porque no solamente hablamos de un personaje, ¿verdad? Que representa la reforma, como lo es Martín Lutero, sino de varios personajes, ¿ok? Y a través de esos varios personajes, pasaron varias décadas. Entonces, no es algo de unos añitos, ¿verdad? Y como dice Eyitan, pues vamos a ver si la reforma terminó o cómo fue que la historia nos narra qué fue lo que ocurrió con la reforma. Ok, ya, Fede, Marisela, se lo voy a cambiar. Ay, ay, ay. Ve, yo iba a dar un comentario. Ok, traiga el comentario y voy con una pregunta para usted. Ok, tenía curiosidad por saber sobre un poquito lo que piensan pues los sacerdotes, ¿verdad? De todo esto. Ellos dicen que la reforma era algo innecesario porque ya ellos venían de más atrás con esa idea de ellos reformar la iglesia. Y que qué cosas positivas, dice, pueden rescatar de la reforma, ¿verdad? Así como de Malagano. Y pues dijeron de que encontraron un camino espiritual pues más místico, ¿verdad? Que la iglesia, ellos le hicieron ciertas reformas, no sé cuáles, porque para mí sigue siendo igualita a la de antaño, ¿verdad? Y dicen que con mentiras, con calumnias, difamaciones, fue que se hizo toda la reforma, que a la iglesia están levantando calumnias. Ok. Pregunta para Marisela. Mencióneme dos personajes, aparte de Martín Lutero, que trabajaron en la Gran Reforma. Ok, bueno, fueron en realidad, no he sacado la cuenta, pero fueron muchos, pero los más sonados antes de él, bueno, primero existieron los valdenses, ¿verdad? Los valdenses de Italia, los albigenses de Francia. Se dice que ellos eran descendientes de los apóstoles, que ellos nunca necesitaron separarse de Roma porque nunca estuvieron aliados con ella. Incluso se les reconocía con el nombre de Insabati porque guardaban el sábado. Bueno, dejándolos a ellos, seguimos con John Wycliffe. Él nació en los años 1320 en Inglaterra. Se le llama Lucero de la Reforma. Inició una lucha que iba a dar la libertad, ¿verdad?, a todas las naciones. Trabajó en la Universidad de Oxford. Fue teólogo y traductor. Creía que Dios no necesitaba intermediarios. Creía solo en la salvación que estaba en Jesús, en la gracia. Pero tenía un detalle. Él creía en la predestinación. O sea, que Dios ya había dicho, Ángelo va a ser salvo, Marisela se va a perder y ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y ya usted declarado salvo, usted puede seguir pecando y va a ser salvo. Bueno, sabemos que todos ellos tuvieron sus cosas, no tuvieron la luz completa, ¿verdad? Pero bueno, él murió de una parálisis mientras estaba dando la Eucaristía. Fue sacerdote católico. 40 años después se le acusó de herejía.
se le quemaron sus restos, ¿verdad? Y sus escritos fueron lanzados al río Swift. Se dice que eso fue como cuando lanzaron las cenizas, como que se fuera a esparcir toda la palabra de Dios, ¿verdad? Después de él llegó Juan Hus. Juan Hus nació en 1371 en la República Checa. Él murió en 415. Él fue quemado, ¿verdad? Porque, bueno, desde tiempo atrás ya venían con la Inquisición y persiguiendo pues a todo el mundo que se opusiera. Pero fue muy bonito porque, bueno, cuando él estaba joven, su padre murió, pero su mamá era muy devota. Siempre trataron de educar bien a su hijo, ¿verdad? En la parte espiritual. Y la mamá decidió llevarlo a la universidad. Y cuando llegó a la ciudad, la mamá oró de rodillas y le pidió a Dios que por favor, ojalá y lo aceptaran por caridad, ¿verdad? Entonces lo aceptaron. Vea, él llegó a ser teólogo, filósofo, traductor, pedagogo, profesor universitario, escritor, lingüista, catedrático. O sea, él se propuso absorber todo lo que pudiera de esa universidad, ¿no? Y él en su tiempo leyó los escritos de Hus y se convenció de todo lo que ahí decía. Igual fue muy perseguido. Bueno, ya dije que lo quemaron en la hoguera. Y después de él llegó Martín Lutero, que es el más conocido. Ok, listo. Gracias. Para Ethan y para Freddy, algo parecido a Maricela. ¿Quiénes fueron los promotores de la Gran Reforma? Vamos a ver, Ethan o Freddy. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Los promotores de la Gran Reforma. ¿Qué podré decir? La verdad es que fueron muchos. Lo interesante es que no estaban interconectados. Hay muchos detalles que me gustaría comentar, Ángelo, sobre el tema, porque el tema no solamente es histórico, tiene una aplicación para este tiempo. Ahora, yo no sé si usted va a llegar al punto de hablar la aplicabilidad para este tiempo, me estoy adelantando al detalle. ¿Okay? Porque lo que pasó en ese tiempo es lo mismo que va a pasar. Las condiciones que se dieron para la reforma son las que se están dando ahora, que va a hacer que la última reforma, porque la reforma no ha terminado, hay una reforma que hace falta y por eso somos adventistas del séptimo día. Por eso hablamos de la reforma pro salud. Eso es reforma. La reforma en el vestir, eso es reforma. La reforma del sábado, eso es reforma. La reforma no ha terminado, ¿verdad? Porque la reforma es llevar a la gente a la Biblia. Entonces, en relación a la pregunta, los promotores fueron muchos. Sabemos el más destacado. Maricela habló acerca del lucero de la reforma. Efectivamente fue Juan Wycliffe. Habló acerca de Juan Hus. Podemos mencionar a Jerónimo. Podemos mencionar a uno de los más famosos de todos, Martín Lutero. De igual manera, en Suiza estaba Zwinglio. De igual manera, en Inglaterra estaba John Knox. Estaba John Knox, John Wesley, ¿verdad? O sea, hubieron muchos y cada uno, Juan Calvino, y cada uno aportó parte para que las verdades llegasen a brillar como lo tenemos ahora, porque estamos viviendo en un tiempo en donde ya tenemos todas las gemas de la verdad. Ellos fueron descubriendo gemas de la verdad y fueron aportando. Por ejemplo, Martín Lutero aportó la justificación por la fe. Juan Wycliffe aportó la importancia de la palabra de Dios. Juan Hus y Jerónimo apoyaron las ideas de John Wycliffe. Juan Calvino, ¿verdad? Habló del bautismo por inmersión. John Wesley habló acerca del metodismo, es donde viene la iglesia metodista, que habla acerca del arminianismo, que básicamente es que la fe tiene que ir ligada a las obras. Entonces, cada uno aportó algo para que ahora tengamos todas las verdades para este tiempo. Y el movimiento adventista, con uno de los prácticamente últimos reformadores llamado William Miller, aportó lo que se necesita para este tiempo. Entonces, son muchos. No sabría dónde empezar, pero cada uno aportó su poco y el Espíritu Santo pisó a cada uno en su debido tiempo. Es lo que tengo que mencionar en relación a esa pregunta. Pero esperaré porque hay otras cosas y si no los vas a tocar, haré lo posible por tocar esos detalles que hacen falta para trasladar toda esta información para este tiempo.
Ok, Freddy, ¿se lo pongo igual? Ok, diga. Yo sí voy a adelantar un poquito porque se nos va el tiempo. Considero que, bueno, considero, les escribí ahí, ¿verdad? Que les recomiendo leer algunos de los primeros 20 capítulos de los siglos. Tal vez se pueden brincar el 2 y el 3 si no quieren la historia original. Pero cuando hablamos de reforma, propiamente en la etapa histórica, ¿verdad? Ya cuando vamos a Apocalipsis y agarramos las 7 iglesias, ¿verdad? Siempre se nos dice que una de esas iglesias tiene esa etapa que representa la iglesia de la reforma, ¿ok? Reforma siempre ha habido, diría yo, ¿ok? Pero hay una parte en que nos enfocamos más en la Edad Media para hablar de la reforma, ¿ok? Porque esa etapa se caracterizó por la gran llamada reforma protestante, donde todos estos caballeros, ¿verdad? Que gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia hoy día en diferentes idiomas, ¿verdad? Podemos pues contar con esa dicha. Gracias a estos caballeros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y deberíamos de apreciarla más porque eso costó sangre, ¿verdad? Sangre y mucho sacrificio. Quisiera adelantar ahí un poquito lo que estaba comentando el hermano Egitan, porque es muy importante entender el propósito sí, el propósito, mejor dicho, de lo que venía significando la reforma en ese tiempo. Recordemos que la iglesia, las doctrinas que se había dejado, la obra que Cristo Jesús había hecho, habían sido modificadas. Recordemos de poco de Constantino, ¿verdad? Cuando la iglesia de los apóstoles, aquella iglesia que quedó, ¿verdad? Fundada en Cristo, pero que los apóstoles siguieron haciendo su obra, y eso traía más y más cristianos, ¿verdad? Pues aparece el cristianismo por la obra que Jesús hizo antes de ascender. Pero también luego aparece algo interesante, y es que la iglesia se empieza a unir, ¿verdad? Cuando aparece la figura de Constantino, entre asuntos paganos y asuntos religiosos, o asuntos políticos, asuntos religiosos, ¿verdad? Y empieza a cambiar ciertas doctrinas, ¿ok? Empieza a aceptar incluso algunas fiestas paganas, muchas de ellas se celebran hasta hoy día en el mundo, y les ponían un nombre santo, por decir algo, ¿ok? Hace unas 2 semanas atrás, si no me equivoco, hablábamos del santuario y cómo el santuario fue atacado en esa etapa también de la historia. Entonces, el capítulo 10, por ejemplo, del conflicto de los siglos, nos habla de cómo la reforma fue atacada desde adentro, ¿ok? Porque es que la reforma fue atacada de 2 maneras, ¿ok? Una forma en que fue atacada fue por el catolicismo, que era la iglesia mayor en ese tiempo, ¿verdad? Y también por el fanatismo, ¿ok? Hubo un tiempo en que Martín Lutero salió, se aisló, se refugió, ¿verdad? Para hacer algunos escritos, y salir un poco de la, ¿cómo se llama? De la rivalidad que había ahí en las ciudades, ¿verdad? En Alemania y en otros lugares también. Y el aislamiento de él trajo ciertas situaciones. Trajo una bendición que fue sus escritos que ayudaban a instruir al pueblo, pero también trajo ciertos problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a salir personas fanáticas que ya no vivían a la luz de la Biblia y no predicaban a la luz de la Biblia. Se llamaban reformistas, se llamaban protestantes, pero aún así ellos no vivían a la luz de la palabra. ¿Ok? Empezaron a vivir a la luz del Espíritu. ¡Ay, sentimiento! Sentimiento. Yo siento que el Espíritu me tocó y entonces creo que hay que hacer tal cosa. Yo siento que escuché la voz de Dios y entonces ahora tengo que hacer esta otra cosa. Y hacían a un lado los baluartes de la reforma, ¿verdad? Que es la justificación por la fe, pero también la sola escritura. ¿Ok? Entonces, recordemos que la base de la reforma es eso. ¿Ok? Eso es lo que trajo en conflicto con la justificación por la fe con el catolicismo, ¿verdad? Que eso ellos no lo aprueban. Entonces, en esta época, históricamente, sí hubo sacrificios, sí hubo hombres famosos,
pero también hay que entender que la reforma estaba siendo atacada, ¿verdad? Tanto de afuera como de adentro. ¿Y por qué estaba siendo atacada? Porque fue el medio de rescate eficaz que Dios puso en ese tiempo en la tierra para poder dar luz al mundo. ¿Ok? Llegó un momento indicado en el que había mucha oscuridad, ¿verdad? De conocimiento. Y utilizó a hombres como Knox, como Zwingli o como Martín Lutero para poder dar esa luz, y esa luz de la reforma era la palabra de Dios. ¿Cómo arregló Lutero el problema de cuando él se aisló y empezaron a salir los fanáticos por dentro, aparte de la contrariedad que ya tenía con el catolicismo? Pues fácil, les presentó la palabra de Dios nuevamente, ¿verdad? Siempre él presentaba, y cuando él presentaba la palabra de Dios, dice que se llenaban los cultos que él hacía, y entonces eso se propagaba y las dudas que las personas tenían quedaban claras, y los que habían hablado de una forma, vamos a llamarle apostasía, ¿verdad? Porque no era una verdad 100%, pues lograron ser, diría yo, aclarados para que o se retractaban de lo que estaban haciendo, ¿verdad? O simplemente dejaban de ser llamados reformadores, ¿verdad? Entonces, es importante comprender históricamente que esto ocurrió. ¿Por qué? Porque decía Gitan, es que hay cosas que están pasando y que son parecidas a esa época. Bueno, esa es una, ¿verdad? La reforma sigue después de 1844, 64 diría yo, 63 aparece con el adventismo, pero también estamos siendo atacados por dentro y estamos siendo atacados por fuera. Entonces Satanás se ideó la forma, y la forma que le ha sido efectiva la ha seguido utilizando. ¿Ok? Pregunta, no sé cuál de los tres me lo va a contestar. Es la más fácil de todas las preguntas. ¿En qué país comenzó la Gran Reforma? En Alemania. Ok, Alemania. ¿Con quién? Bueno, con Martín Lutero, pero también tiene mucho que ver los príncipes. Ok. Pregunta para los tres. ¿Qué motivó a Martín Lutero a hacer esta gran reforma? ¿Cuál de los tres? Bueno, pues no podría dar yo, ¿verdad? No sé si los demás sí lo tienen claro, pero así como que por esta causa, bueno, no sé. Lo que sí sé fue que él tenía una gran necesidad de llenar un vacío, de saber de que Dios lo perdonaba, y por eso entró a un monasterio y hacía grandes ayunos, se laceraba el cuerpo, ¿verdad? Con tal de conseguir la aprobación de Dios, y bueno, no lo lograba. En fin, un amigo que él tenía, que Dios se lo puso, ¿verdad? En el camino, le dijo que dejara de estarse viendo a él mismo y viera a Jesús, ¿verdad? Y bueno, luego de eso, pues él empezó a estudiar la Biblia, se encontró con una Biblia encadenada en la universidad. En la universidad encontró una Biblia en latín y se asombró porque ni siquiera sabía que existía la Biblia. En el claustro donde él se encontraba, fue que vio una Biblia encadenada, y esa era la que estudiaba. Después volvió a la universidad y siguió estudiando hebreo y griego para entender mejor la Biblia. Hizo la traducción en inglés. Pero bueno, lo que a él le molestó en gran manera fue que el Papa había dado autorización para vender indulgencias. Y entonces, Tetzel, que era un gran criminal y un mentiroso, engañaba a la gente, que la gente era muy supersticiosa en ese tiempo, ¿verdad? Pero demasiado. Y eran pues ignorantes porque no tenían la Biblia. Y claro, Tetzel les decía que con un papelito que ellos compraran, porque necesitaban, ¿verdad? Recaudar fondos para hacer la Basílica de San Pedro, grandísima, que está allá en Roma. Él decía que compraran esas indulgencias y que así iban a ser perdonados todos sus pecados, incluso los que fueran a cometer en el futuro,
incluso podían perdonar los pecados de sus familiares que ya habían muerto para que salieran del purgatorio y fueran directo al cielo. Apenas caía la moneda, decía él, van directo al cielo. Entonces, eso enfureció muchísimo a Lutero, porque ya Lutero empezaba a predicar, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios y les decía que no, que eso no es así. Y entonces, no los quería absolver porque llegaban los feligreses a decirle, vea, ya compré la indulgencia, solo necesito que usted me absuelva, ¿verdad? Y él le decía que no. Entonces, ellos se iban donde Tetzel a reclamarle, devuélvame mi plata porque dicen que esto no sirve, y Tetzel, bueno, se molestó muchísimo y eso empezó a hacer ahí una revolución. Y él aprovechó una fiesta que se celebraba para ese tiempo de todos los santos para clavar sus 95 tesis acerca de la justificación por la fe en la iglesia que había ahí. Ok, no sé si Egitan o Freddy quieren también. Sí, claro. A mí me gusta la practicidad, ¿verdad? Me refiero a lo siguiente. Lo mismo que levantó a Martín Lutero va a levantar la reforma en este tiempo. La hermana Marisela mencionó acerca de la justificación por la fe, pero ese es un tema profundo. ¿Qué era lo que estaba pasando en el tiempo de Martín Lutero? El prelado, los obispos, los líderes eclesiales habían metido tradiciones humanas dentro del sistema. Y al meter tradiciones humanas dentro del sistema que no eran bíblicas, Lutero se dio cuenta que para poder ser justo ante Dios, tenía que tener fe en un así dice Jehová. ¿Ok? Con Lutero iniciaron dos máximas que todo protestante debe tener desde aquí hasta que Cristo venga. Y la primera es sola fide, que es solamente por la fe, que es obediencia absoluta a un así dice Jehová. No aún así dice el pastor, o aún así dice el anciano, o aún así dice Égita, es aún así dice Jehová. Ese es uno. Y la otra es sola escritura. ¿Okay? Y sola escritura y sola fide, las dos cosas se llaman justificación por la fe. En otras palabras, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede tener fe sin el oír la palabra de Dios. No es oír al anciano, no oír al pastor, oír la palabra de Dios. Tiene que haber un así dice Jehová, ¿verdad? Y es muy interesante porque en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 38, la hermana White titula ese capítulo la seguridad, no me acuerdo, la palabra más segura, algo así. Capítulo 38, aquí tengo, nuestra única salvaguardia, aquí tengo el libro, nuestra única salvaguardia. Entonces, lo que quiero dar a entender es que también lo que les pasó, porque uno dice, es que esa gente seguía las supersticiones, pero es que la gente no estudiaba la Biblia, la gente no tenía la Biblia, y ahora que tenemos la Biblia y no lo estudiamos. Tenemos la Biblia y entran tradiciones humanas dentro de la iglesia. No está pasando la misma cosa. Hay cosas que los aceptamos por tradiciones. Puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Isaías 58, versículo 14 dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia santo para Jehová, no haciendo tu voluntad ni siguiendo tus propias palabras, ¿verdad? En verdad el sábado va a ser santo, pero yo he visto que en el día santo se hace el día del conquistador, el día de la mujer, el día del niño, el día del anciano, el día de el día de lo otro, y ya deja de ser de Jehová. Pero como se mete el aditivo de Jehová, entonces es correcto y se ha vuelto una tradición dentro del sistema. Y podríamos hablar de muchas cosas que se han vuelto tradiciones. Entonces, yo no veo mucha diferencia con lo que pasó en tiempos de Lutero como lo que está pasando en este tiempo. Es cierto, ellos no tenían la Biblia. Entonces seguían tradiciones de hombres. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Le dio la Biblia. Él tradujo la Biblia del griego al idioma alemán, que la gente pudo tener. Y eso fue algo grande que Martín le dio a los alemanes. Y pudieron leer la Biblia. Ahora el engaño acá es que el diablo va a hacer que la gente se desinterese en la Biblia. Ya que, por ejemplo, hay muchas religiones y hay una sola Biblia. Entonces estamos volviendo a lo mismo. Entonces, me gusta la practicidad.
debemos tener mucho cuidado que no nos pase como pasó en la Edad Media. Y tenemos que tener el valor, como lo tuvo Martín Lutero, de levantarnos por la verdad aunque los cielos se desplomen. Ese es mi adición a lo que dijo la compañera Marcela. Yo quiero agregarle también, esa pregunta tiene también es muy interesante porque agarrándome de la historia que contó Maricela, ¿verdad? Que donde él encuentra la Biblia y todo esto, él empieza a tener una lucha. Le habían enseñado ciertos principios bajo los que él se regía. Quiere decir que siempre fue un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre sincero. Y eso es importante porque para este tiempo que estamos viviendo se necesita hombres honestos, sinceros y transparentes. Seres humanos, ¿verdad? Para hablar en general. Y también resulta que yo diría que una de las cosas que hizo que Martín Lutero se levantara es algo que se necesita hoy día y son hombres valientes, mujeres, niños, jóvenes, familias valientes, que marquen una diferencia, no solo en su conducta, no solo en lo que estudian, no solo en su testimonio, sino al momento de tomar decisiones. Eso marcó una diferencia en lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero pudo haber conocido la verdad y haberse quedado ahí, solo para él, callado, pero él no. Él defendió aquello que Dios le había enseñado que era justo. Ahora, lógicamente, después de que Martín Lutero aprendió la oración, él empezó a hacer uso de su armamento, de la oración, y le pidió a Dios que le diera la valentía de llevar esta obra adelante. Y así fue. Y déjeme decirle que fue un hombre muy valiente. Gracias a eso, él pudo presentarse ante concilios, pero sabemos que era tan solo un instrumento. ¿Ok? Entonces, si preguntas sobre qué fue lo que lo motivó, bueno, lo motivó que cuando conoció la verdad, diría yo, la defendió. Una cosa es conocerla. Él no solo la conoció, él la amó, la verdad, ¿verdad? Y vivió por ella. Y eso es algo que debe representar también a las personas en este tiempo. Sobre todo porque llegamos a este siglo, sí, llegamos a esta década, pero más bien vamos en reversa. Ya estamos como en la Edad Media, perdiendo ciertos derechos, ciertas cosas con las que podíamos contar y aún con tanta tecnología se nos están siendo quitadas, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos ir viendo que estamos ya casi igual que en la Edad Media. Ok, Fe, Eitan y Maricela, muchas gracias. Vi que hablaban mucho de las 95 tesis, hablaban de Martín Lutero y prácticamente uno de los grandes reformadores, el nombre más sonado de todos, aunque como dice Maricela, existen muchos más, es Martín Lutero. Ok. Escuché indulgencias, purgatorio, bautismo de los niños. Explíqueme de eso. Explíqueme de eso. ¿Por qué es que él ve esas cosas, va y estudia, viene y tira en la pared? Eso no es. ¿Por qué? Aclaren para que los hermanos entiendan. Bueno, por ejemplo, por darle un ejemplo, porque es que, digamos, yo me voy más a la parte histórica, para eso están mis compañeros, para la parte actual, ¿verdad? Porque me gusta mucho la historia. Se dice que, bueno, por la providencia de Dios, a él lo mandan a Roma, ¿verdad? A hacer, no me acuerdo ahorita qué mandaba ya. Y él inició el camino a pie de Alemania hasta Roma. Y se iba hospedando en cada convento que encontraba en el camino. Dice que se hospedó en uno en Italia y se quedó pero asombrado de ver el lujo, la magnificencia, los festines, y la corrupción que había. Y él veía pues su propia vida cuando él estaba en el monasterio y el contraste tan grande que había, ¿verdad? Cuando llegó a Roma, pues él dijo que salve Roma, la santa ciudad, no sé qué, porque tenía eso como veneración. Y fue peor, ¿verdad? Después, ya a los muchos años, él decía que si existe el infierno, está en Roma. Y se decía en ese tiempo que había una escalera que se había traído milagrosamente de Jerusalén a Roma, que fue la escalera en la que Jesús fue enjuiciado ante Pilato.
y que si usted la subía de rodillas, usted iba a obtener una indulgencia, que era un perdón de los pecados. Entonces él aprovechó, ¿verdad?, la visita a Roma y empezó a subir las escaleras de rodillas. Pero dice que repercutió en su corazón como un trueno las palabras que decían, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces dice que eso le estremeció, ¿verdad?, todo su cuerpo, y se levantó y salió horrorizado de ahí. Y dice que ahí él se dio cuenta, o sea, se fijó en su corazón de que el hombre solo puede ser justificado por lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, las indulgencias, él decía, eso jamás va a salvar al hombre, eso no sirve, porque él ya había estudiado y él ya había hecho su análisis de que solo por la fe es justificado sin la necesidad de las obras. Ok, no sé, Eyitan o Félix, si quiere aportar a lo que dijo la hermana Marisela. Sí, yo quisiera aportar, no voy a hablar mucho, pero voy a mencionar los detalles. La pregunta que hiciste básicamente es que habláramos a los hermanos de las indulgencias, etcétera, etcétera. Ok, las indulgencias era un pago que se hacía por adelantado, por algún pecado que haya hecho algún muertito. Por ejemplo, si yo tenía un hermano que era muy malo, tal vez era narco y mató a 100 personas, ¿verdad? Y los quemó vivos y todo, y él murió, y ya todo el mundo sabía que tenía que ir al infierno, por así decirlo, y ese estaba listo. Entonces yo pagaba una platita, ¿verdad?, a la iglesia, al prelado, a los líderes, a los sacerdotes, y ellos de una manera asombrosa hacían pasar el muertito demonio del infiernito al cielo. Pero para pasar del infiernito al cielo tenía que pasar por un estado central llamado purgatorio. Ok, ahora, todo eso era una fábula artificiosa. Eran fábulas construidas porque el pueblo no leía la Biblia. Entonces, como el pueblo no estaba informado, se metían tradiciones y no empezó de una vez. Era algo que se metía poco a poco. Poco a poco, que ya la gente no se preguntaba por qué existía la tradición, sencillamente lo aplicaban. O sea, nadie se cuestionaba por qué pues celebramos esto, por qué celebramos lo otro. Y vea, eso también está ocurriendo en este tiempo, ¿verdad? Tradiciones de hombres se están metiendo dentro, porque así es como inicia. Es que hay que ver cómo inicia, porque hermanos, se va a volver a dar. La reforma no ha terminado. La reforma se va a dar por las mismas razones que se dieron con las cuales iniciaron. Martín Lutero dijo, la hermana Marisela, ¿verdad?, en la parte histórica, que es muy bueno que esté aportando la parte histórica, porque puedo agarrarme eso, que ya confirma, para poder poner algunos delineamientos importantísimos, ¿verdad? Nos dijo la hermana Marisela, ¿verdad?, nos contó la historia de Martín Lutero y cómo encontró una Biblia encadenada y Dios leyó lo que pidió. O sea, él deseó saber la voluntad de Dios y Dios se le reveló. Y creo que pasa con todos nosotros. Si queremos conocer verdaderamente la voluntad de Dios, Dios no se nos va a revelar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús en el libro de San Juan. Entonces, lo mismo pasó con Martín Lutero. Y Martín Lutero poco a poco fue aprendiendo y empezó a vivir a la luz del conocimiento que recibía. Eso, que él estaba en la escalinata de Pilato y le llegó como un rayo, la voz que le decía el justo por la fe vivirá, él entendió perfectamente el texto, ya lo había leído. Y entonces él decidió en ese momento ser fiel, aún así dice Jehová. La justificación por la fe es algo tan grandioso y tiene tantas partes que aunque Martín Lutero inició la obra de justificación por la fe, ahora mismo en este tiempo pocos entendemos qué eso significa. Porque la palabra justificación por la fe es ser justo por la fe, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede ser justo sin la obediencia a la palabra de Dios. Y eso hizo Martín Lutero. Él fue obediente y la obediencia hizo que él siguiera el camino que Dios le dio a pesar de las vicisitudes y los problemas. Pero este es el punto, porque hay muchos puntos que delinear ahí. Quiero que noten que la razón por la cual se inició la reforma con Juan Hus, pero el más exitoso fue Martín Lutero, fue porque estaban metiéndose tradiciones dentro de la iglesia. Esa es la razón principal, ¿verdad? El Día de los Enamorados se celebra en la iglesia. El Día de Navidad se celebra en la iglesia.
Ahora, pero eso son tradiciones. Yo no conozco qué parte de la Biblia dice que hay que celebrar. Ahora, se busca cualquier excusa para poder celebrarlo. ¿Me entiendes? Que es algo bueno, etcétera, pero no hay más, dice Jehová. ¿Verdad? Igual, porque todas esas cosas empiezan con cositas buenas. El diablo no va a meter cosas que a leguas se ven malas. Y eso fue lo que pasó con la iglesia. Empezaron a meter tradiciones como para ayudar al pueblo. Imagínense un purgatorio para ayudar a los malos. O sea, una persona que es mala, ¿usted qué le gustaría que su familiar se salve? Y alguien viene y le dice, mira, podemos ayudarlo. O sea, usted se va a sentir tranquilo. O sea, no se hizo con ningún mal propósito. Las imágenes que se metieron en la iglesia, la imagen de María, la imagen de esto, se metieron con buenos propósitos. Al inicio se metieron para que la gente aprendiera más rápido la Biblia. Entonces ponían las imágenes y la gente veía la Biblia y aprendían más rápido, supuestamente, ¿verdad? Pero sucede que la palabra de Dios dice que no tendrás imágenes. Entonces usted puede desobedecer a Dios con buenos propósitos y puede llegar a ser una tradición, y esa tradición trae lo que es la reforma. Y eso está pasando en este tiempo, hermanos. Se están metiendo tradiciones que va a ser necesario que Dios traiga una reforma. Una reforma. Muy bien, no tengo más que decir, el tiempo se nos está yendo. Dejo el espacio. Sí, quisiera agregarle a eso, ahí les puse un texto que habla sobre el Concilio de Trento. Antes del Concilio de Trento, desde que entró la fusión política religiosa con Constantino, hace siglos antes de la Edad Media, pues ya habían ciertas cosas que ya se habían introducido al cristianismo, ¿verdad? Sin embargo, después del Concilio de Trento, que es lo que identifica esta Edad Media o la época de la Reforma, ¿verdad? También ahí se tomaron ciertas decisiones. Quiero que noten que el Concilio de Trento se da en 1545 en adelante, por ahí les puse los años. Y este concilio era para contrarrestar la Reforma. O sea, este concilio, la razón fundamental por la cual se hizo es para ver cómo se atacaba la Reforma. Por eso se le llama la contrarreforma. Y fue ahí donde se hizo este concilio, ya que la iglesia estaba siendo grandemente afectada en esa época, ¿verdad? Y pues Martín Lutero estaba ganando fuerza porque estaba dándole luz a las personas a través de la palabra de Dios. Vea qué cosas que en ese mismo concilio se toman decisiones que traen para consecuencia hasta nuestros días. Todas esas festividades que mencionaba Marisela y hermano Eyitan, algunas se tomaron luego de este concilio o en ese concilio. Es más, la famosa Inquisición fue parte de este concilio, del plan que traía este concilio. Y quiero que noten que no solo eso, noten que en esos años estaba ocurriendo la conquista de América por parte de los españoles y por parte de todos estos hombres que también eran aliados de la iglesia. Es más, si usted agarra todo Centroamérica que fue conquistado por España, usted nota que el cristianismo fue el que les proveyó un sistema educativo, ¿cierto? Y fue en ese mismo siglo, de 1500 a 1600 y por ahí, ¿ok? Los que se acuerdan cuando llegó Colón a América, pues ahí estarán haciendo números. Pero vean qué interesante. En esa época, ¿por qué eran los sacerdotes que daban la inducción? Pues parte de lo que se había planeado en el Concilio de Trento es que a través de la educación se iba a formar, ¿verdad?, las futuras generaciones que les iban a favorecer. Déjenme decirle, hermanos, que mucho de lo que ustedes conocen como revolución, ¿verdad?, hoy día, por ejemplo, revolución feminista, revolución industrial, viene desde esos años. No es algo que está planeado hoy, no, es algo que está planeado desde esa época y vino a tirar abajo la reforma. Es más, casi que destruyó la reforma, y por eso es que Dios tuvo que levantar una iglesia. Conocemos que la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, en el libro Apocalipsis capítulo 3, y esa iglesia es la que ha de recuperar un poco lo que la reforma perdió, pues para el tiempo del fin. Preguntas directas. ¿Para qué se hizo la Santa Inquisición?
para extirpar a todos los herejes, hablando en tiempo antiguo, ¿verdad? Pero sí, básicamente era para eso, para desarraigar a todos los que pudieran encontrar para deshacerse de ellos, porque no querían que avanzara la reforma, porque no les servía a ellos, estaban perdiendo muchos adeptos a su religión. Ok, yo quiero agregar a lo que dijo Maricela. La palabra inquisición o inquisidor viene del término inquirir, que significa cuestionar. Es lo que hace la CIA, porque la Inquisición no ha muerto. Ahora hay sistemas inquisitivos. Entonces, ¿qué era lo que hacía la Inquisición? Daba seguridad. O sea, utilizaban la palabra seguridad. O sea, lo estamos haciendo por la seguridad del rey. Lo estamos haciendo por la seguridad de la iglesia. Entonces, para darle seguridad a la gente, ¿verdad? Se creó un sistema para hacerlo seguro. Por ejemplo, ustedes ven ahora con el asunto de las vacunas que ya no se puede hablar de las vacunas, para darle seguridad, ¿verdad? Para que la gente no esté ahí temblando y entonces lo que hacía era hacer un control de información, ¿verdad? Y eliminar lo que no era seguro. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo se restringía la libertad. O sea, el sistema de Inquisición era para que la iglesia mantuviese el control sobre sus doctrinas y sobre el modo de proceder. Y la iglesia tenía control del Estado. Entonces, utilizaba el brazo del Estado para poder mantener el control de las ideas. Porque en ese tiempo se tenía la idea de que todo era de la iglesia. El cuerpo no era suyo. El cuerpo era de Dios, y como la iglesia administra las cosas de Dios, entonces el cuerpo lo administraba la iglesia. Usted no podía hacer lo que usted quería. Entonces, cuando usted se portaba mal, la iglesia a través del Estado le daba pau pau. Por ponerlo así. Entonces, básicamente, la idea era que usted no se pertenecía a usted mismo. Su conciencia no es suya. Entonces, como su conciencia no es suya, usted no puede decir lo que usted quiere, usted no puede pensar como usted quiere, ¿verdad? O sea, había una falta completa de libertad, y para poder controlar la falta de libertad se creó el sistema de Inquisición. Entonces, por ejemplo, si Ángelo pensaba diferente, no está en el paquete, o sea, si Ángelo discriminaba, porque y usa el término discriminar en sentido de pensar diferente, porque la palabra discriminar, lo contrario de discriminación es trato igualitario, es igualdad. Entonces, por ejemplo, si Ángelo pensaba diferente a todo el mundo, Ángelo pensaba que era malo el bautismo por chorro, y todo el mundo enseñaba que el bautismo por chorro era lo correcto. Entonces mandaban un grupito de personas para investigar a Ángelo. Eran inquisidores, inquirían, investigaban a ver qué es lo que está pasando acá, porque Ángelo está pensando fuera del bote. Esto nada que ver. Entonces iban, preguntaban a los del barrio, entraban a su casa, le preguntaban a sus hijos, y de esa manera encontraban si Ángelo pensaba diferente o no. Si pensaba diferente, entonces lo castigaban, porque el cuerpo de Ángelo no es de él. Las ideas de Ángelo no son de él. ¿Me entiende? Entonces era un sistema totalitario. ¿Me entiende? Se parece mucho a lo que pasó en 1933 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Era un sistema totalitario, había Inquisición ahí. También ocurrió en Rusia, en el sistema comunista ruso, donde la gente no podía pensar como ellos querían. Entonces tenían un sistema de vigilancia, vigilaban la casa, vigilaban a ver cómo se comportaba con la esposa, con el esposo. O sea, ese sistema de Inquisición no ha muerto. Hay partecitas, y vean ahora mismo, porque me gusta traerlo a este tiempo, ese sistema de Inquisición aún se está manteniendo. ¿Ok? Y usted lo ve, por ejemplo, en el asunto, cosas tan sencillas que están pasando ahora, porque vean que las libertades se están restringiendo. Y hasta quieren restringir la forma de pensar. ¿Ok? Con legislación gubernamental. ¿Ok? Entonces, todo este asunto muestra que para poder controlar a la gente, poder quitarle la libertad, se necesita algo para poder tener ese control de si alguien va a pensar fuera del voto. Ahora mismo, cualquier persona, y pongo un ejemplo, que está pasando ahora, que piensa contrario a la gente que se vacuna, ¿verdad? Ya se les ve como mala cara. A las personas que empiezan a hablar de que hay una conspiración, se les llama conspiranoicos, que es, o sea, como no calzan y piensan diferente, ellos son el problema.
y hay ahora, se están poniendo mecanismos, y cuando digo mecanismos, mecanismos en la parte de los medios para poder controlar la información y cómo la gente se expresa. ¿Me entiendes? Para hacer eso tenés que tener un sistema que investigue quién está hablando contrario a los demás. Entonces es un sistema inquisitivo. Entonces no ha parado. ¿Okay? Pero eso básicamente es la Inquisición, trayéndolo a este tiempo. Ok, no sé si Fede va a decir algo y lanzo la otra pregunta. No, así en respuesta rápida, les recomiendo leer un librito que es muy delgado, se llama La historia de los valdenses, y ahí se van a dar cuenta cómo funciona ese sistema y todo la forma de inquisición que se dio en esa época. Otra pregunta, ya que Fede toca a los valdenses. ¿Por qué los valdenses huyen a las montañas? ¿Quién contesta? Porque estaban siendo perseguidos, Ángel. ¿Perseguidos por qué, Maricela? ¿Por qué o por quién? ¿Por qué y por quién? Ya que lo dijo. Pues por lo mismo que hemos estado hablando, porque la iglesia no tolera que hablen en contra de todas sus doctrinas, que no les gusta que enseñen la verdad de la palabra de Dios. No sé si Fede quiere decir algo. Bueno, hay que recordar que en esa época, incluso era hasta prohibido tener la Biblia porque solo el Santo Padre, ¿verdad?, tenía la potestad de interpretarla. Por eso le dije que es muy importante entender el tema que se tocó hace 15 días, donde se hablaba de que en el lugar santo estaba la palabra de Dios, el altar del incienso y el candelabro de oro, y que eso estaba siendo atacado en esa época, ¿verdad? Y en representación de los panes, pues la palabra de Dios, ¿verdad? Y esta gente, los valdenses, si nosotros leemos la historia real, completa, nos damos cuenta que los valdenses, desde el año 300 hasta el año, si no me equivoco, por ahí del 1500, fue que ellos pelearon por mantener vivo, ¿verdad? Completa la palabra de Dios o la enseñanza plena de la palabra de Dios. No está registrado otro grupo de personas que hayan mantenido por tanto tiempo en defensa la palabra de Dios. Estas personas habían sido arrinconadas en los altos de las montañas, ¿verdad? Y pues esta gente aprendió a vivir ahí aprendió a vivir ahí en el campo, aprendió a cultivar en las montañas. Dicen que los laberintos que encuentran ahí, dice que incluso alguna de las maquinaria tecnológica que hoy día ni siquiera ellos lo podrían hacer, ¿verdad? Entonces, esa parte de la historia es bastante motivadora, bastante bonita, y se demuestra que Dios estuvo con ellos hasta que llegó un general, porque llegaron con el ejército, ¿verdad? Y pues lo llegaron a sacar de las montañas. Duraron muchos meses ahí, incluso muchos soldados murieron y porque les caían las rocas encima, ¿verdad? Dicen que de la nada llegaban los soldados y de pronto las rocas les caían y morían. Entonces paraban la búsqueda de los valdenses por un tiempo. Sin embargo, llegaron a desterrarlos, ¿verdad? Pero era la grandeza de Dios que los desterraron de las montañas y dice que se esparcieron por toda Europa y así pudieron llevar y proclamar el mensaje que ellos tenían. Dice que esa verdad se expandió aún más pura por todo el continente europeo. Ok, vamos a ir a los últimos minutos a algunas preguntas de los compañeros que están ahí en la sala. Si alguno tiene una pregunta, que levante la mano y con mucho gusto le doy solo el audio a él para no hacer todo un poco de personas hablando. Pero la última pregunta. ¿Dentro de la profecía existía la reforma? Claro Sí, que sí. Claro. Ok, menciónenlo. Sí, el libro de Daniel, capítulo 8, habla de todos los eventos ligados a la apostasía de la iglesia cristiana de los apóstoles, ¿verdad? Lo leemos en Daniel capítulo 8, versículos del 23 en adelante, hablando del surgimiento del hombre de pecado. Explica por qué va a surgir. De hecho, si leemos el libro
de Daniel capítulo 8 y el versículo 23 declara lo siguiente. Nos dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces, aquí está hablando del levantamiento del poder papal y explica por qué se va a levantar. Dice, por la transgresión, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Qué es transgresión? Quebrantamiento de los mandatos divinos, o lo que nosotros entendemos como apostasía, porque la palabra apostasía viene del griego apostatus, que significa apartarse de la verdad. Entonces, al apartarse de la verdad, Salmos 119, 141, dice, tu justicia, justicia eterna, y tu ley, la verdad. Entonces, nos explica la razón por la cual se levanta el papado. El papado se levanta por la transgresión a los mandatos divinos. ¿Okay? Versículo 24. Su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará y hará como quiere. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando habla del pueblo de los santos, aquí encontramos un grupito de gente que se va a mantener fiel. Ahora, esa es una referencia, pero ¿sabe cuál referencia me gusta más? La que está en Daniel capítulo 11, versículos 31 y 32. ¿Qué texto más poderoso? Dice la palabra de Dios lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y está hablando de lo mismo. Se profana el templo de Dios, que es la iglesia, su pueblo, la casa de Dios. Dice, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. En otras palabras, el levantamiento del poder papal. Pero note lo que dice el versículo 32. Con lisonjas, ¿saben qué son las lisonjas? ¿Verdad? Palabras bonitas para quebrantar los mandatos divinos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, los violadores de la ley. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y está hablando aquí de esos grandes hombres que instruyeron y reformaron y volvieron a la gente a una así dice Jehová, ¿verdad? Entonces, bíblicamente, ahí ellos están. Ahí ellos están, ¿ok? Y Dios los describe ahí. Y también describe, para ir finalizando la respuesta, a los últimos reformadores que van a existir antes de que Cristo venga. Los invito a ir al libro de Daniel, el capítulo 12, y el versículo, Daniel capítulo 12 y el versículo 3. El versículo 3 y el versículo 10. Dice, los entendidos o los sabios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, esos son los últimos reformadores, porque está hablando del tiempo del fin. Dice, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando, la Biblia habla de los reformadores de la Edad Media y habla de los últimos reformadores y dice que estos son entendidos. Estos no están en oscuridad. Mientras el mundo está en oscuridad y no sabe para dónde va, estos no son engañados. Estos saben para dónde va la cosa. Termino. Dice el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y aquí vuelve a hablar de los últimos reformadores. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, Dios permita que nosotros seamos parte de los entendidos, ¿ok? Y no de los impíos, que no entienden qué es lo que está pasando, porque en este tiempo se necesita bastante luz, y Dios ha dado luz a esta iglesia. Tratemos de vivir a la luz que conocemos de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, vamos a ver. ¿Quién tiene la primera pregunta de los que estamos aquí? ¿Alguien que tenga una pregunta, póngame yo. Si no, entonces, vamos a ver. No, entonces todos quedaron bien entendidos, entonces. Bueno, ahí, compañeros. Ejitan, Freddy y Maricela, déjenme decirles que hicieron un buen trabajo, hasta donde se pudo. Todo el mundo entendió, pues muy bien, pareciera. No estamos corriendo, pero era para estar dentro del tiempo que se dijo. Entonces sí quisiera hacer una última pregunta. Es la siguiente. Y ahí prácticamente la dijo. Voy a decírsela, tal vez si ella no quiere, no la conteste. ¿Es necesario una reforma para nuestro tiempo?
Freddy, después Marisela. Si Ethan quiere, después de Marisela. ¿Es necesaria una reforma para estos tiempos? Dice la sierva del Señor que para este tiempo es necesario un reavivamiento y una reforma. Y siempre me quedo pensando en una pregunta que hizo Jesús cuando se despide. Dice el Evangelio, ¿hallará fe en la tierra cuando vuelva el Hijo del Hombre? Yo creo que es importante tener claro la historia, ¿verdad? Pero más claro tomar en cuenta que la historia se va a repetir o se está repitiendo. Y solo aquellos entendidos, dice el libro de Daniel, ¿verdad? Textos poderosos, entenderán. Y Daniel lo describe de esa forma, dice luminarias. Apocalipsis lo llama a los 144,000, ¿verdad? Y dicen que no han manchado sus ropas. Ok, importante es que nosotros estemos dando testimonio, qué importante es que estemos predicando la verdad presente. ¿Ok? Es necesario hacer reformas en nuestro diario vivir, pues para poder también hacer frente a la crisis que vendrá, ¿verdad? Porque ha de venir la crisis. ¿Estamos preparados o no? Ha de venir la crisis. Entonces, si es necesario hacer una reforma, y una reforma tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la reforma pro salud, tiene que ver con cambios en nuestro estilo de vida, dejar cosas que nos estresan y vivir a la altura de lo que Dios desea que vivamos. Y si hay cosas que nos dan beneficios, pero nos están alejando de Dios también, eso es parte de la reforma. Reavivamiento también, la parte espiritual, ¿verdad? Reforzar la parte espiritual. Si nosotros sentimos que estamos bien, mira que no caiga el que cree estar firme. Entonces, es necesario hacer una reforma y hacerlas de Martín Lutero, ¿verdad? Pues, aunque sea escondidas ahí con una velita, escudriñar. Hoy tenemos bombillo, escudriñar las escrituras, todo lo que podamos, porque en ellas tendremos conocimiento y podemos tomar buenas decisiones que nos pueden llevar a la vida eterna. Marisela. Ángelo, me gustaría contestarle esa pregunta con un pequeño párrafo del Conflicto de los Siglos, páginas 133 y 134. Pongamos atención. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma exposición que antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Amén. Poderoso texto, tremendo. Yo no quería terminar sin dar mi granito de arena. Me gusta ese párrafo que leyó la hermana, ¿verdad? Y eso es para invitarles a leer el libro El Conflicto de los Siglos. Mucho se puede decir acá, pero nosotros tenemos bastantes recursos para tener mucha luz de lo que Dios quiere de nosotros. Y también debo felicitar a Ángelo por este tipo de temas. Esto es lo que el pueblo necesita para este tiempo. En relación a lo que dijo Marisela, habla acerca de que cada época tiene una verdad particular que siempre crea oposición.
Entonces tenemos que tener claro que la verdad para este tiempo no es que la gente le va a gustar o la gente lo va a amar, y va a decir, le van a dar una palmadita en el hombro y decir, uy, qué buen tema, tremendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente, la aplicación para el tiempo, a la gente no le gusta ser corregida, no le gusta ser amonestada. Hay una verdad para este tiempo, y yo le dije al Señor Jesús, a Dios, yo le prometí a Dios algo. En cualquier lugar que me pongan, yo voy a predicar la verdad para este tiempo. De una u otra manera se va a tener que predicar porque es lo que el pueblo necesita. Y la verdad para este tiempo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y los versículos del 7 al versículo 2. Se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ok? Y el último mensaje es un mensaje potente. Dice, si alguno adora a la bestia a su imagen, la guerra que viene es una guerra de adoración, y el mensaje que se tiene que predicar es un mensaje que va a requerir gente valiente, porque no cualquier persona puede hablar en contra de la bestia y su imagen. Eso trae riesgos. Termino con estos párrafos porque me gusta mucho lo que leyó la hermana, y quiero agregar a lo que leyó la hermana estos párrafos importantes que tienen que ver con la justificación por la fe, que fue el mensaje con que inició Martín Lutero. La justificación por la fe es seguir un así dice Jehová. No hay justificación por la fe sin obediencia estricta a la palabra de Dios, sin importar quién diga esto o quién diga aquello. La mayor autoría para nosotros los cristianos, los adventistas, no soy yo, no es Ángelo, no es Freddy, no es Marisela, es la palabra de Dios. ¿Okay? Dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, el mismo libro, página 653, bajo el título Nuestra única salvaguardia. Dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Eso se llama sola escritura y es protestantismo puro. Dice, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Hablando de reforma, ¿verdad? Dice, ni las opiniones de los sabios, ahora los sabios están hablando de que la vacuna es esto y lo otro, y la reforma por salud, que dice, ni la opinión de los sabios, ni la deducción de la ciencia, qué interesante, ni la deducción de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Es que la mayoría dice que hay que hacer eso. Es que la mayoría dice que hay que hacer lo otro. Dice, ni la opinión de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Sigue diciendo, ya voy a terminar, porque no quiero terminar sin terminar de leer esto. Dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerlas hacia Dios. Y eso fue lo que pasó en la Edad Media. La gente seguía doctrinas de hombres como que si fueran mandamientos divinos, porque no tenían la Biblia. Y en este tiempo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir lo que Dios dice en su palabra. Hay doctrinas que se están metiendo que ni siquiera están en la Biblia y se están siguiendo como que si fueran un así dice Jehová. Ok, termino. Les dejo, es el capítulo 38, muy bueno. Dice, dejar que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. Lo estamos viendo con las restricciones que se están dando. Y las restricciones van a aumentar más y más, hermanos, más y más. Ya hay restricción, usted no puede sacar su carro cuando usted quiere. Ya usted no es tan libre como usted era antes. Ahora, para salir del país, tenés que vacunarte. O sea, ya el gobierno está haciendo poco a poco restrictivos y hay que ser realistas. Las restricciones van a aumentar. Para que la reforma venga, debe haber restricciones o oposición. No hay reforma sin oposición y restricción. ¿Okay? Dice, dejar que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. El salmista David dice, tus testimonios son mi meditación. Y eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes. Meditemos en la palabra de Dios. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Tratemos de vivir a la altura de lo que conocemos. Y vamos a ver que vamos a hacer parte de ese paquete que va a terminar esta obra de reforma para este tiempo. Hay 3 reformas que habla la hermana White, que es importante decírselos antes de que terminemos.
Uno es la reforma pro salud. Por eso nosotros lo llamamos reforma pro salud. Y ustedes están viendo lo importante que es la reforma pro salud. Vea que hay gente que no ha seguido la reforma pro salud y ahora hay un problema de salud. Y el sistema de salud ahora quiere meter una reforma pro salud, metiéndole vacuna a Raimundo y medio mundo. Ok, es un sistema de reforma. Ok, por ahí hasta nosotros teníamos ese mensaje hace tiempo. Tenemos la reforma en el vestir. Ok, y tenemos la reforma del día de reposo, que es por esa razón que nos llamamos adventistas del séptimo día. Y esa reforma continuará hasta que Cristo venga. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Seamos parte de los entendidos y que el Señor nos ayude en esta vida espiritual que estamos viviendo. Muchas bendiciones a todos. Bueno, ya prometido deuda, 8:30. Hubo una pregunta, esa pregunta de la hermana Deña y nos vamos con una oración. Hermana Deña, respuestas de los hermanos. Vamos a poner hermana Deña. No sé cuál de los tres quiere contestar la pregunta. Sí, no, es una pregunta más que todo de historia, de hermanos, digamos, como, ¿qué significa la palabra católico? O sea, que yo nunca me había puesto a cuestionarme eso, qué significaba católico y quién fue el primer papa y por qué apareció esto del catolicismo y de los papas, quién puso los papas, y dónde apareció el término católico. Bueno, ¿quién quiere contestar? No sé. Bueno, lo que recuerdo ahorita es que el término católico, si no me equivoco, significa universal. Ahora, ¿quién fue el primer papa? No me acuerdo. Bueno, ok. Manuelita. Dicen que el primer papa fue Pedro, pero Pedro tuvo esposa. Ok, vea, en el siglo 3, siglo 3-4 después de Cristo, hubo una gran persecución desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. Esa persecución lo hizo, no me acuerdo el nombre que lo hizo, esa persecución duró 10 años, ¿ok? Y después de esa persecución, un hombre llamado Constantino, emperador de Roma, él decidió eliminar la persecución, ¿verdad? Y entonces empezó a favorecer a la iglesia y empezó a hacer la unión de iglesia y Estado, ¿ok? En ese tiempo es cuando la iglesia empezó a degenerarse, ¿verdad? Porque antes de eso los paganos tenían mucho poder, por esa razón pues, se perseguía a los cristianos. Pero después del año 313 después de Cristo, Diocleciano, gracias, Fred. Después de 313, Constantino se llamó cristiano y se dio cuenta que puede utilizar el cristianismo para alcanzar sus fines. Entonces, obviamente, se necesitaba una representación de las iglesias cristianas para poder ser representadas ante el Estado. Entonces, ahí se empezó a conseguir un representante. Antes, los representantes se llamaban, no se llamaban papas, se llamaba, los católicos ortodoxos tienen un nombre, ellos tienen el nombre del representante de ellos. Eran 5 representantes, ¿verdad? Había uno que estaba, porque Roma con el tiempo se dividió en 2 partes, Roma Oriental y Roma Occidental. Entonces, Roma Oriental, el representante de Roma Oriental, el representante eclesiástico ante el Estado de Roma Oriental, ¿verdad? Se llamaba, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, ahora no lo tengo. Pero había uno en Occidente, había uno en Oriente. Ok, también había uno en la porción de Egipto. O sea, lo que hizo la iglesia al unirse con el Estado fue reorganizarse, pero de la manera romana. Por ejemplo, los romanos utilizaban el término por ejemplo, obispo, utilizaban el término de, ellos lo tienen estructurado en varias partes, arzobispo, ducado, esas expresiones eran romanas. Entonces, como la iglesia se unió con el Estado, la iglesia adoptó esas expresiones romanas. Por eso la iglesia terminó siendo católica romana. Y
estos representantes, para ya ir aterrizando, estos representantes de la iglesia, al tener representación con el Estado, el representante del Estado se le conocía como padre, como el padre, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo, la iglesia fue adquiriendo poder, y al adquirir más poder, la iglesia terminó teniendo un representante para poder tener fuerza en el Estado. Y este representante terminó siendo llamado Papa. ¿Ok? Ahora, el término Papa se dio en Roma, porque el representante de la iglesia dice cristiana en Roma, ¿verdad? El representante terminó siendo Papa. Entonces, y eso va a pasar ahora, porque en este tiempo, cuando el Estado se une con la iglesia necesita un representante legal. Por ejemplo, nosotros los adventistas tenemos una representación, bueno, no completamente legal, porque tenemos una representación en la parte administrativa. Por ejemplo, tenemos una asociación general. La asociación general tiene representantes de nuestra iglesia que hablan por todo el mundo. Entonces, en ese tiempo, las iglesias, al organizarse para tener un representante de la iglesia para hablar a favor del Estado y para hacer nexos con el Estado, terminó siendo el Papa. ¿Ok? Y nosotros debemos tener cuidado que tengamos un Papa aquí que piense por todo el mundo, porque eso fue lo que pasó en los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, así fue como apareció el papado o el papa. Era un representante legal que representaba a todos los cristianos, a toda la iglesia. ¿Ok? Que fue agregándose títulos hasta llegar a tomar la posición de Cristo. Y como dijo la hermana Marisela, el término católico se adoptó en ese tiempo, que significa universal. Eso es lo que tengo que decir en relación a eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a cada uno de los que se quedaron. Éramos 37, quedaron 26, o sea, 11. Cosas de la vida ya y se cansaron y cosas ahí, pero no importa. Esta clase de estudios vienen porque necesitamos traer mensajes a la iglesia. Hay cosas que la iglesia tal vez no se puede hablar, digamos. Hay cosas que sí se puede hablar. Hay cosas que tal vez no se ha hablado tan claro. Entonces, en estos días de estudio vamos a estar hasta donde Dios quiera, trayendo temas como este. Viene la creación versus la evolución, un tema muy, muy bueno. Vienen las 2300 tardes de mañana y ahí seguiremos con otros temas más. Así que... Quería mencionar algo. Ángelo, la persona se llama patriarca. Ahora me acordé la palabra patriarca. Se les llama patriarcado. Está el patriarcado de Moscú. Patriarca era el representante legal en ese tiempo, ¿verdad? Y en Roma terminó siendo papa, no patriarca. Pero se le llamaba patriarca. Ok. Ok, excelente. Excelente. Muchas gracias, hermano Ailton. Bueno, así que muchas gracias. Dios los bendiga. Los vemos la otra semana a hacer las 7:15 por ahí, después de el recibimiento del día de reposo, el día del Señor, y estaremos con el tema las 2300 tardes y mañanas. No sé si Faye quiere decir algo, Marisela, ahorita para terminar. Recordarles que mañana es el día del Señor y no el día del medio ambiente, ¿verdad? Okay. No, tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado con todo lo que se habló hoy, ¿verdad? Tomar nota, siempre es importante en estas reuniones, si van a ser frecuentes, tomar nota, y cada cierto tiempo, si tienen dudas, pues hacer una sesión y aclarar esas dudas, ¿verdad? A la luz de la Biblia, siempre es bueno, y felicitarlos por esta iniciativa. Ok. Marisela. Me gustaría decir que, por favor, tal vez algún día hagamos un tema sobre lo que costó tener esto en nuestras manos. Costó sangre, literalmente, mucho dolor, mucho sufrimiento. Aprovechemos. Muchos tenemos hasta 5 o 6 Biblias en la casa y no la leemos. Ahí está llena de polvo. Leamos, volvamos otra vez a leer la palabra de Dios. Y también les recomiendo mucho El conflicto de los siglos. Casi me lo he leído 3 veces. Es buenísimo. Ojalá y lo pudiera hasta memorizar, ¿verdad? Igual que la Biblia. Me encanta leer. Y es un libro que nos enseña sobre la caída de Jerusalén hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, si queremos estar alerta a los acontecimientos finales,
leamos El conflicto de los siglos y volvamos a la Biblia para tener una comunión real con Dios. ¿Ok? Es imperativo definitivamente leer ese libro. O sea, no puede haber adventistas, siendo adventistas sin haber leído ese libro. Tiene que leer, ¿verdad? Felicito la iniciativa igual que Frey, ¿verdad? Apoyemos estas cosas, hermanos, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y dice Miqueas que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces debemos tratar de adquirir el conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces es muy bueno, espero que esos temas puedan seguir desarrollándose, porque son temas actuales. Entre más actuales mejor, porque el pueblo tiene que saber cuál es la preparación que debemos hacer. O sea, sabemos que tenemos que predicar el evangelio, pero también tenemos que prepararnos nosotros para lo que viene. Tenemos que ser personas sabias. Y el sabio ve que viene la tormenta y prepara su casa sobre la roca para que cuando venga la tormenta él pueda sostenerse en pie, pero la única forma de prepararse es teniendo conocimiento. Entonces, excelente, Ángelo, ¿verdad? Este tipo de iniciativas en relación a verdad presente son buenos, que el Señor pueda seguir bendiciendo no solamente a usted, sino también a todos los demás que están detrás apoyando esta iniciativa, para poder fortalecernos en este tiempo que hace falta. Entonces, esas serían mis palabras, que el Señor me los bendiga y como dijo Frey, tengan un feliz día de reposo. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Oremos, querido Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar al hermano Frey, al hermano Edgitan y a la hermana Marisela. Bendígalos a ellos, bendiga sus vidas, Señor. Bendiga a cada uno de los que se conectaron desde el programa del recibimiento del sábado hasta ahora. Gracias porque tu iglesia tiene mucha luz que compartir, mucho conocimiento. Permítelo, Dios, de que la iglesia, Señor, no sea egoísta, oh Dios, sino que más bien comparta, amigos, familia. Permítanos llevar tu palabra, Señor, a aquellos que nos rodean. Danos un sueño reparador en tus brazos y conforme a tu voluntad, permítanos levantarnos y así prepararnos para disfrutar de tu día santo, oh Dios, de lo que está el programa Escuela Sabática, Culto Divino Social de Jóvenes, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.